Bueno, arrancamos. Ejercicio número 1. Práctica de capacitores del temita este. Bueno, acá me presenta, no tengo escrito en palabras, pero sí en símbolo, lo que significa que tengo los datos y las incógnitas, digamos que listas, entendibles como para iniciar la clase. Tengo un capacitor, tiene vacío, su dieléctrico entre placas es el vacío, bien, que vendría a ser el dieléctrico de referencia. A ver, alguien más, me parece. Fernando Mercado, bueno, bien. Entonces, tenemos un capacitor, placas paralelas, su dieléctrico es el vacío, vendría a ser, digamos que el material, por decirlo así, de referencia al vacío, en función de lo cual después vamos a establecer las constantes que tienen los demás materiales dieléctricos sólidos, vamos a utilizar para colocar entre placas. Bueno, tiene un ancho, una longitud entre placas de 1 milímetro, 10 a la menos 3 metros. El área de las placas, de cada placa, porque es igual en área, las placas son iguales en área, dice de 1 metro cuadrado, bastante, ¿no? Y se entiende que está sometido a una diferencia potencial de 12.000 voltios. Entonces, lo primero que me pregunta es que calcule su valor de capacidad, la capacidad que tiene un condensador de este tipo. Bueno, lo que hacemos es aplicar una de las ecuaciones a partir del cual nosotros podemos determinar esa capacidad, que es la que está relacionada con las características geométricas del condensador en sí mismo, ¿no? Bien, Bien, bueno, el número 12 se unió bien. Entonces en ellos tenemos epsilon 0, que es la permitividad eléctrica del vacío, que es la que tomamos como referencia, cuando se hace ella presente porque tenemos vacío entre placas, el área que es de 1 metro cuadrado y lo dividimos o sea, por la distancia entre placas, una distancia horizontal de 10 a la menos 3 metros. Bien, bueno, 8,85 por 10 a la menos 12 Coulomb al cuadrado sobre Newton por metro cuadrado. Fíjense que su unidad es la recíproca de la constante K, que es una constante de proporcionalidad eléctrica, que es la que utilizamos en la ecuación de Coulomb, que presentaba Coulomb cuando tratábamos de definir el valor de una fuerza entre cargas, bien, ya sea atracción o repulsión. Esa K, constante de proporcionalidad eléctrica, es igual a 9 por 10 a la 9 Newton por metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Bueno, es igual a 1 sobre 4pi epsilon 0. Si yo de ahí despejo epsilon 0 y lo hago que es igual a 1 sobre 4pi por el valor de k, me da que 8,85 por 10 a la menos 12 Coulomb al cuadrado sobre Newton por metro cuadrado. Bien, aquí a la derecha estoy trabajando sobre las unidades, donde simplifico el metro cuadrado y me queda Coulomb al cuadrado sobre Joule. Bien, Coulomb al cuadrado sobre Joule. Bueno, en definitiva, la capacidad es igual a 8,85 nanofaradios, bien, es decir, 8,85 por 10 a la menos 9 faradios. Acuérdense que nano es 10 a la menos 9, la unidad en cuestión. Si es nano coulomb, es 10 a la menos 9 coulombios, bien. Si es nanofaradio, es 10 a la menos 9 faradios en este caso, bien. La unidad coulomb al cuadrado sobre joule, fíjense que es igual. Esto se puede traducir de la siguiente manera, para que lo entiendan un poquitito mejor. Esto es igual a lo siguiente. Bien, a Coulomb por Coulomb sobre Joule. Bien, Coulomb sobre Joule, esto es 1 sobre voltio, como unidad. Bien, ¿está? Entonces termina siendo Coulomb sobre voltio, y Coulomb sobre voltio es unidad de carga sobre unidad de diferencia de potencia entre placas, es faradio. ¿Estamos de acuerdo? Sigo. claro.
¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces, coulombio sobre voltio es faradio. Aquí aparece la segunda ecuación porque nos pregunta cuál es la carga que posee cada lámina. Las láminas van a tener igual cantidad de carga. ¿Bien? Igual cantidad de carga. Obviamente, la capacidad se mide en faradios, la carga se mide en coulomb. Perfecto. Entonces, coulomb sobre voltio, que es faradio, yo quiero determinar la cantidad de carga que tienen cada una de las placas. Entonces, lo que hago es pasar multiplicando la diferencia potencial por el valor de su capacidad, que era 8,35 por 10 a la menos 9 faradios. Lo multiplico por 12 por 10 a la 3 voltios. Bien. Y me queda que es igual a 106 por 10 a la menos 6 coulomb la carga. Ahí constituí el valor de la carga. Y uno me pregunta, ¿cuál es el valor del campo eléctrico que existe entre placas? Entonces quiere decir de que evidentemente, si bien las cargas o la cantidad de carga que tiene cada placa en valor absoluto es la misma, se entiende que tienen ¿qué cosa? Distintos signos. ¿Estás de acuerdo? Entonces, vamos a definir el valor, el módulo ese campo eléctrico. Bien, aquí está mejor escrito, ¿no? Coulomb al cuadrado por la unidad sobre newton metro cuadrado, que vendría a ser la unidad de epsilon cero, por metro cuadrado del área sobre metro, que es la unidad de longitud. Se va al metro cuadrado, me queda Coulomb al cuadrado sobre joule, me queda Coulomb sobre joule por Coulomb. Esto es 1 sobre voltio, entonces me queda que Coulomb sobre voltio termina siendo faradio, que es lo que había explicado anteriormente. Vamos a ver qué pasa con el campo eléctrico. El campo eléctrico, yo a la derecha escribí en azul, formulitas que pueden, digamos que, igualarse en cuanto a conceptos, porque yo lo que aquí determino es la capacidad en vacío de un condensador, el cual es igual a la cantidad de carga que tienen cada una de las placas, dividido la diferencia potencial del vacío, por tener vacío como dieléctrico entre sus placas, y eso es igual, teniendo en cuenta las características geométricas de este condensador, a epsilon cero por el área de cualquiera de las placas, que es la misma para las dos, dividido la distancia o separación horizontal, lineal, que hay entre las placas. En función a ello, fíjense lo que yo hago, paso la longitud multiplicando la cantidad de carga y B sub 0 multiplicando a epsilon 0 y al área. Como yo lo que quiero determinar es el campo eléctrico, lo que hago es despejar B sub 0, entonces me queda que ese B sub 0 es igual a la cantidad de carga por la longitud o separación entre placas, esa longitud horizontal, dividido el área de las placas, cualquiera de las dos, por epsilon 0. Sé que la cantidad de carga por unidad de área es lo que nosotros llamamos densidad superficial de carga. ¿Bien? Entonces me queda que B sub 0 es igual a esa densidad superficial de carga por la longitud sobre epsilon 0. Pero el campo eléctrico, según habíamos visto entre placas, en el interior entre placas, cuando vimos Gauss, ¿a qué era igual? Era igual a la densidad superficial de carga libre, que había, que hay, que existe en cualquiera de dos placas dividido epsilon cero. Ese es el valor del campo eléctrico en el vacío. Entonces, ese valor del campo eléctrico multiplica a la longitud de separación horizontal entre placas y eso es igual a la diferencia de potencial entre placas. Como quiero calcular el valor del campo eléctrico en el vacío, entonces lo que hago es pasar dividiendo la separación lineal entre placas y bueno, lo reemplazo después por los valores, 12 por 10 a la 3 voltios sobre 10 a la menos 3 metros, y me queda que el valor del campo eléctrico, su módulo, es igual a 1,2 por 10 a la 7 voltios por metro. Es el valor de campo eléctrico en el interior de ese condensador. ¿Alguna pregunta? Este campo eléctrico interior va en contra, ¿no? Porque el interior de las placas se polarizó. Bueno, voy a responderte. Todavía no hablamos de polarización, porque lo que se polariza son materiales sólidos. El vacío no es ningún material. Es, digamos que, un dieléctrico al cual tomamos como referencia para después expresar la permitividad eléctrica
de cualquier otro material dieléctrico sólido con respecto al vacío. ¿Bien? Entonces, el dieléctrico este, que se llama vacío, no se polariza. ¿Bien? Claro, sí, sí. ¿Contesté tu pregunta? Sí, sí. ¿Por qué es opuesto? No entendí eso. ¿Qué me quisiste decir? No, el campo eléctrico, ¿para dónde iba? Me había quedado pensando. Bueno, acá yo no puse. Lo que sí saben o se dan cuenta de que, digamos, la cantidad de carga en valor absoluto es igual en una placa o en la otra. Bien, yo puedo decir, bueno, acá están las cargas positivas, acá están las cargas negativas. Entonces el campo eléctrico en el interior, ¿cómo es? De esta manera. Bien, si yo hago al revés, pongo la carga eléctrica negativa en sentido, digamos, hago lo siguiente, ¿eh? Para ser más claro, vamos a decir. Si yo digo que acá está lo negativo y acá está lo positivo, en cuanto a carga, en cuanto a polaridad, el campo eléctrico hubiese sido de esta manera, ¿no? Hacia la izquierda. ¿Está bien? Sí. Es lo único que hasta ahora, para no complicarla. Después ya la vamos a complicar. Quédense tranquilo, que va a estar lindo, ¿eh? La vamos a poder complicar de una manera tal que, viste, se le van a caer los pelos. Bueno, ¿hasta ahora se entendió el problema? Profe, una consulta. Dele. Sí, se entendió. Porque quería hacer una consulta sobre lo que estaba explicando sobre cómo era la fuerza del campo eléctrico. ¿Acá estamos usando el sistema convencional o el real? O todavía acá no. A ver, yo hablé de campo eléctrico, no hablé de fuerza de campo eléctrico. ¿Sí? Primero, te quiero aclarar para darte claridad en el concepto. Segundo, no sé a qué decir convencional o no convencional. Yo sé que cuando tenía una carga positiva y después tenía una carga negativa, el campo eléctrico entre estas dos, en el espacio, en el medio, salía de la carga positiva y digamos que entraba en la carga negativa. ¿Está bien? Por decirlo de alguna manera. Entonces yo lo que aquí hago es lo siguiente. Tomo el capacitor y yo digo, por ejemplo, si yo lo cargo, porque supuse, supongamos que una de las placas tiene carga positiva, la otra va a tener carga negativa, porque aquí adentro me dijeron, hay un campo eléctrico. ¿Por qué me lo dijeron? Porque aquí dice que calcule el valor del campo eléctrico. Entonces yo puedo decir, mira, si las cargas positivas están en la placa de la izquierda y las negativas obviamente van a estar en la de la derecha, el campo eléctrico obviamente tiene que ser hacia mi derecha, dentro del espacio entre placas, ¿sí? Ahora bien, yo digo que las cargas, si yo digo que las cargas están, este, digamos que apostadas sobre la placa de la derecha, ¿bien? Y obviamente tiene que haber negativas en la placa de la izquierda, mi campo eléctrico entonces va a estar orientado hacia mi izquierda. Por eso lo dibujé con otro color, con este caso en color rojo, y dirigido hacia la izquierda. ¿Está? Nada más que eso. Por Creo, ahora nada más. creo que hay una ¿Bien? confusión con el tema Sí. de que en un principio se determinaban las cargas eléctricas, así, el movimiento del campo, pero después se vio que las cargas que se movían en realidad eran los electrones que fluían, pero por convención se toma como que una carga positiva. Eso es corriente eléctrica, Sí, es movimiento de cargas, tal es cual. dinámica. Esto es campo eléctrico debido a cargas en reposo. Ujú. El único movimiento que tiene un cuerpo o las partículas cargadas en un cuerpo debido a el efecto electroestático tiene que ver con un movimiento transversal, no con un movimiento longitudinal de la carga. El movimiento longitudinal se logra cuando yo digamos, a ese conductor le aplico una diferencia de potencial entre sus extremos, ya de afuera. ¿Estamos de acuerdo? Ah, claro. Bien, eso Ujú. lo vamos a ver después de esto. Después de capacitores vamos a ver lo que es el movimiento de carga. Ujú. ¿Está? Sí. Esto de portadores, es otra cosa esto. Aquí el movimiento de cargas, lo único que produce o que se produce cuando hay movimiento de cargas es un movimiento transversal para acomodarse
una a la mayor distancia de otra porque un cuerpo está cargado o positivo o negativo. ¿Está? Con cargas positivas o con cargas negativas. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se disparan lo más lejos una de otra porque se odian, vamos a decir así. Se repelen, se odian. ¿Está? Entonces el movimiento es transversal y se queda quietita ahí. No llevan corriente eléctrica. No llevan corriente eléctrica. ¿Bien? Perfecto. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Por favor, ¿han entendido la diferencia? Acá no hay ningún movimiento de carga. Díganme si han entendido o no, por favor. Claro, me parece que en la teoría habíamos arrancado electrodinámica, esto se dice electrostática, Ah, ¿no? es otra cosa. Claro, Electrodinámica es otra cosa. No confundan. claro, por No se eso. confundan, Ahí me perdón. parece que está la No se confusión. confundan. Estamos todavía en la parte estática. Después vamos a ver los circuitos como es. Después incluso te digo más. Vamos a ver el campo eléctrico que no va a estar afuera. Va a estar adentro del conductor. ¿Está? Porque al aplicar una diferencia potencial a un conductor, en el interior del conductor va a haber un campo eléctrico. Ese campo eléctrico va a ejercer una fuerza sobre los portadores de carga. Debido a esa fuerza, la orientación que tiene se va a producir movimiento de portadores. Ese movimiento de portadores en la unidad de tiempo se va a llamar corriente eléctrica o intensidad de corriente eléctrica. Nada que ver con esto, nada que ver. Claro, claro. Me estaba confundiendo con eso. No hay problema, chicos. Pregunten todo lo que necesiten. Yo tengo que ser, digamos que seguro y determinante para que ustedes entiendan. ¿Sí? ¿Está? Pero ustedes pregunten todo lo que necesiten preguntar. ¿Bien? Bueno, vamos a continuar. Vamos a continuar. ¿Listo? Entonces, pasamos al ejercicio número 2. Bueno, Todo esto está en el Classroom, ¿eh? Está, ya lo saben. Bien, ejercicio número 2. Aquí se me presenta dos computadores conectados en serie. Yo tengo C1 de 6 microfaradios conectado en serie con uno de 4 microfaradios, al cual le llamo C2. Bien, y la serie, esos dos condensadores conectados en serie, están conectados a una diferencia de potencial ya aportada por una fuente que es igual a 200 voltios. Que es igual a 200 voltios, ¿está? La pregunta es, quiero saber cuál es la cantidad de carga del condensador 1 y cuál es la cantidad de carga que acumulan las placas en el condensador 2. Pregunta B. Quiero saber cuál es la diferencia potencial que cae en cada condensador, ¿no? ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Eso es lo que me pregunta. La cantidad de carga libre que hay depositada en cada una de las placas del condensador 1, que va a ser la misma siempre. Y 2, o sea, la carga, siempre el punto A, la carga que se me presenta como acumulada libre en las placas del condensador 2. Bien, y después la diferencia de potencial parciales en una conexión del tipo serie. Del tipo serie. Bueno, avanzamos. Dice solución, ¿no? Bien. Sabemos que la formulita, bien, en cada condensador va a ser de esta manera, ¿no? La capacidad de un condensador es igual a la cantidad de carga que tiene de cada una de sus placas debido a la diferencia potencial parcial que cae entre sus placas. Lo mismo con el segundo condensador. Perfecto. Después tenemos que otra ecuación, la carga total, digamos, como expresión que sale de esas ecuaciones, es igual a la capacidad total que vamos a tener de los dos condensadores en serie por la diferencia potencial total. ¿Está? Bien. ¿A qué voy con esto? Fíjense una cosita. Acá tenemos que aprender lo que ocurre en un circuito serie. ¿Bien? En un circuito de capacitores conectados en serie, ¿qué vamos a tener? Fíjense una cosita. Fíjense una cosita. ¿Cuál es la característica de un circuito serie? La característica de un circuito serie es que la intensidad de corriente, aquella que se mide por la carga en la unidad de tiempo, es la misma
para todos los elementos conectados en serie. Es la misma para todos los elementos conectados en serie. Por lo tanto, la corriente I1 sobre el condensador 1 va a ser igual a la que circula por el condensador 2 y va a ser igual a la cantidad de carga del condensador 1 sobre la diferencia potencial. No, estoy diciendo otra cosa, perdón que me equivoqué. Me confundí, pensé rápido y me confundí. Voy a ahorrar y escribirlo mejor. Esto también. No me dice. Lo voy a escribir de nuevo, con otro color también. Bueno, entonces, vamos a empezar de nuevo. Yo sé que la intensidad del circuito es igual a la intensidad que circula por cada uno de los elementos conectados en serie. Por ejemplo, esa corriente I1 es igual a la cantidad de carga, ¿bien?, que se acumula en las placas de condensador dividido una unidad de tiempo. Un delta T vamos a poner. En esa misma unidad de tiempo va a circular o lo va a atravesar la misma cantidad de carga al condensador 2, ¿sí? ¿Bien? Bueno, no me sale el delta T, bueno, algo así. Bueno, ¿qué quiero decirte con esto? Quiero decir que la cantidad de carga en la unidad de tiempo que circule cada uno de los dos condensadores va a ser la misma. Va a ser la misma. ¿Está? Por lo tanto, cuando los condensadores están conectados en serie, la carga que va a depositarse en cada uno va a ser igual. Así tenga 1.000.000 de condensadores conectados en serie. La cantidad de carga que lo atraviese o que se acumule en cada una de las placas va a ser la misma. Bien, por eso es que yo aquí puse lo siguiente. La carga del condensador 1 es igual a 2, es igual infinitamente a lo que podemos llamar como carga total serie. ¿Estamos? Carga total serie. Bien, porque la carga total serie va a ser igual a la carga que posea cada condensador cuando se conectan bajo esta forma, conexión serie. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que la diferencia de potencial total es igual, ahí sí, a la suma de las parciales, a la suma de las caídas de tensión parciales, como lo vemos aquí. O sea que la total, B total es igual a la suma de B1 más B2. ¿Bien? Por lo tanto, ¿qué estamos logrando? Estamos logrando lo que se llama un condensador equivalente, con una cantidad de carga total igual a la carga que posee cada uno de los condensadores, pero sometido a una diferencia de potencial mayor que las parciales correspondientes a cada condensador. ¿Está? Claro, directamente tendría la diferencia de potencial total, 200. Claro, a ver, yo estoy comparando lo siguiente. Yo voy a tener un capacitor equivalente, un condensador equivalente, cuya carga total, quiero decir, cuya carga total va a ser igual a la carga de cualquiera de los condensadores conectados en serie. O sea, todo será igual a Q1, en tal caso, igual a Q2. ¿Bien? Eso es lo que yo quiero decir. Pero su diferencia potencial va a ser igual para el caso, ¿sí?, a la suma de lo que es B1 más B2. ¿Bien? O sea que voy a tener un condensador equivalente que va a tener la misma carga que cualquiera de los condensadores conectados en serie. Pero su diferencia potencial va a ser mayor. ¿Esto qué quiere decir? ¿Esto qué quiere decir? Fíjense lo que quiere decir esto. Que respecto del condensador equivalente, yo voy a tener ¿qué cosa? Que si esta es constante, ¿no? Que si esta es constante, la carga. O sea, constante igual a las parciales.
Pero yo veo que la diferencia potencial de sus placas del equivalente, condensador equivalente, habrá aumentado. ¿Qué tiene que haber ocurrido? Y va a ocurrir lo siguiente, va a ocurrir que la capacidad total paralelo, ¿sí? La capacidad total paralela va a ser, ¿qué cosa? Va a ser menor, pero, perdón, no me sale bien. Yo no sé si sea el mouse que no, lo tuve que cambiar hace poquito. Bueno, la capacidad total paralelo va a ser menor que la menor de las capacidades, ¿sí? Conectadas en serie. ¿Bien? A ver, ¿qué quiero decir con esto? Bueno, la capacidad total serie se calcula de esta manera, como resistencia en paralelo, como si fuesen dos resistencias en paralelo. Se multiplica la capacidad de cada uno y se divide por la suma de las capacidades de ambas. Esto, fíjese, me da una capacidad total 2,4 microfaradios. Entonces, lo primero que hago yo es compararla con el dato que tengo. Una vale 6 y la otra vale 4 micros. Fíjense que la capacidad total serie termina siendo menor que la menor de las capacidades conectadas en serie. ¿Bien? Esa es la característica de un circuito serie. Entonces, repasemos. La carga total es igual a la carga de cualquiera de los condensadores conectados en serie. La diferencia potencial es la suma de las parciales, o sea que el capacitor equivalente de esta serie será un condensador que estará sometido a una diferencia potencial mayor que las parciales del circuito serie. Bien, eso implica de que la capacidad total de ese capacitor equivalente, por este motivo último, sea menor que cualquiera, o que la menor, mejor dicho, que la menor de las capacidades conectadas en serie. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de Sí, acuerdo? Bien. Bueno, acá lo verificamos. Entonces, fíjense que la carga total es igual a la capacidad total, que aquí calculamos, por la diferencia potencial total. Bueno, tenemos que la carga total entonces es igual a 4,8 por I a la menos 4 Coulomb. Bien, entonces, ya determinamos las cargas parciales también, porque las cargas parciales van a ser igual a la carga total serie. Bien, como decía aquí. Ahora, ¿qué tenemos que calcular? La diferencia de potencial parciales, ¿no? Como la carga es igual a cada una, fíjese que debido a la ecuación en la cual la capacidad es igual a la carga dividido a la diferencia potencial, yo puedo despejar la diferencia potencial parcial de cada uno de la siguiente manera, colocando el valor de la carga de cada condensador dividido la capacidad propia de ese condensador y me va a dar, fíjense, una diferencia potencial de 80 voltios. Hago lo mismo con la segunda y me da una diferencia potencial de 120 voltios. ¿Cómo hago yo para darme cuenta si el problema hasta aquí, el ejercicio hasta aquí lo hice bien? Bárbaro. Yo sé que la total es igual a la suma de las parciales. La sumo me da 200 voltios y fíjense que es el valor de quién. De la diferencia de potencial total que yo tenía en el circuito primitivo. ¿Bien? Aquí está. Entonces yo ahí me doy cuenta que el cálculo lo hice bien. Entonces calculé B sub 1, B sub 2, la carga sobre cada condensador Q1 y Q2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hay alguna preguntita por allí? lo único que no hay que confundir la carga con la capacidad. Claro, Las se cargas son confunde, iguales y la porque capacidad es, justamente la capacidad está con la letra C y parece carga, no es carga, claro. es capacidad. No, las cargas son iguales, pero las capacidades son independientes. Pueden ser iguales, pero son Sí, cada sí, una. fíjense que, sí, por supuesto, pero ¿se entendió por qué la capacidad total es más chica cuando yo lo conecto en serie? Sí, comparen el capacitor equivalente resultante con cada uno de los condensadores conectados en serie. La carga del condensador equivalente o resultante va a ser igual a cualquiera de las cargas de los condensadores conectados en serie. Aquí tenemos esto, de esto estoy hablando. Bien, ahora, el condensador resultante
de esa serie, va a adquirir una diferencia de potencial que va a ser igual a la suma de las caídas de potencial parciales de cada condensador conectado en serie. Por lo tanto, yo voy a tener un condensador resultante en serie que va a estar sometido a una diferencia de potencial mayor. Bien, si hago la relación entre esta carga, que es igual a la de cada condensador parcial, y la divido por un valor de diferencia de potencial mayor, comparada con las diferencias potenciales parciales de cada condensador, ¿qué voy a lograr? Y que obviamente la capacidad, que es la relación entre Q y B, sea menor. ¿Y cómo verifico eso? Lo verifico de esta manera, sabiendo que el cálculo de una capacidad total serie se determina de esta manera, como si fuesen resistencias en paralelo. Ya lo vamos a ver. Cuando veamos resistencias en paralelo en un circuito, nos vamos a dar cuenta de lo que estoy diciendo. De lo que estoy diciendo acá. ¿Bien? Esto obviamente tiene una forma de ser que ya lo vamos a ver. Ya lo vamos a ver. Bueno, ¿se entiende hasta ahora? Perfecto. Sí, sí. Sí, ¿Se entiende? Bueno. ¿Cómo verifico yo si el problemita lo hice bien? Bueno, cuando calculé las parciales, calculo, las sumo y calculo que me da, fíjense, la diferencia potencial total, que son de 200 voltios. Eso quiere decir que B sub 1 y B sub 2 están bien calculados. Como C1 y C2 son datos, habré de entender que entonces también habré calculado bien el valor de Q1 y de Q2. ¿Está? ¿Está, chicos, esto? Lo que dije recién. sí. Vamos, que me están dormidos. ¿Qué están haciendo? Vamos, Sí, vamos. sí. ¿Qué pasa, Agustín? Contame. Nicolás, vamos, ¿entendiste? Facundo Torres, ¿entendió? Vamos, no se me ríe y contésteme, ¿eh? Mauro Tebay. Sí, se entendió, profe, la ejercicio. Sí, sí, Bueno, profe, sí, ¿y sí. por qué no Sí, me sí. dicen que entendieron? Porque yo me preocupo. Me estoy hablando como loco, digo, ¿cómo? No soy loco. No, te estamos escuchando, va, por lo menos acá. Están morfando, digo, están comiendo. Se escucha. Está bien, está bien. Pero el problema de que yo le digo, micrófono libre, yo pregunto y quiero que me respondan. Si no, para mí están ausentes, se fueron. ¿Está? Sí, Bien. profe. Bien, se Bueno, entiende. los micrófonos entonces, vamos. Bueno, listo, sigamos. Ejercicio número 3. ¿Qué pasa con el ejercicio número 3? Bueno, eso lo van a hacer ustedes de tarea. ¿Medio largo? Bueno, el tema es así, mirá. Conexión paralela, a ver si tengo acá con la serie, para explicarle cómo se deduce la serie. Acá está. ¿Por qué llegamos a una ecuación de este tipo? Fíjense lo que les quiero explicar. Tengo dos capacitores en conexión serie, ¿no? La diferencia de potencial, sabemos, es igual a la suma de las parciales. Mientras que la carga total serie es igual a la carga parcial de cada condensador. ¿Bien? Entonces, fíjense, yo hago lo siguiente. Digo que la diferencia de potencial total es igual a las parciales, por lo tanto yo puedo escribir B sub 1 y B sub 2 como la relación entre Q1 sobre C1 y B2 como Q2 sobre C2. ¿Bien? Perfecto. Como Q1 y Q2 son iguales a la carga total serie, yo le puedo escribir que B total es igual a la carga total serie sobre C1 más la carga total serie sobre C2 y saco factor común la carga total serie. ¿Bien? Lo paso dividiendo y me va a quedar que todo esto es igual a 1 sobre la capacidad total serie. Es igual a 1 sobre C1 más 1 sobre C2. O sea que me queda lo que está acá en recuadrado. ¿Bien? Pero sigo trabajando y digo que 1 sobre la capacidad total serie es igual a C1 por C2 y arriba a C1 más C2. ¿Está? Sí. ¿Bien? Bueno, ¿esto qué quiere decir? Pues fíjense, ¿no? C1 por C2 lo divido por C1 y me da C2. C1 por C2 dividido
C2 me da C1. Bien. Entonces, ¿ahora qué hago? Lo doy vuelta y digo que la capacidad total serie termina siendo C1 por C2 sobre C1 más C2. Bien. Se resuelve como si fuesen dos resistencias conectadas en paralelo. Donde la resistencia conectada en paralelo se resuelve de esta manera. Es lo que yo le decía antes. Eso es cuando están conectados bajo la conexión serie. La carga es igual en cada uno de los condensadores conectados en serie. Esto apréndanselo bien, mejor que su nombre y apellido. Y la caída de tensión total es igual a la suma de las parciales. Bien, o sea que yo voy a tener un condensador equivalente donde su carga va a ser igual a la carga de los condensadores, igual a la carga de los condensadores conectados en serie, mientras que su diferencia de potencial va a ser igual a la suma de las caídas de tensión parciales en cada condensador. Bien, sigo, voy para arriba. ¿Qué pasa si la conexión es paralelo? Tengo dos capacitores en conexión paralelo. ¿Sí? Bien, ahí cambiamos el rol. Como están conectados en paralelo, la que se hace igual es la diferencia de potencial en cada uno. ¿Bien? Volvimos. Volvemos. Sí, ya estamos, ya estamos. No sé si tiene que estar alguien más, me parece que eran 13. 12 o 13, no me acuerdo. O éramos, va, porque yo tengo frío. Me parece que éramos o 11 o 12, porque había un chico que le cortó el internet. Ah, bueno, cuando pueda entrar, lo hacemos ingresar, no hay problema. Bueno, aquí tenemos entonces lo siguiente. Yo tengo dos capacitores en paralelo, es esto, ¿no es cierto? Bien, Bien, aquí estamos. Condensador, tic, ahí, ¿no es cierto? Entonces fíjense que tanto uno como otro está sometido a la misma diferencia potencial entre placas. Por eso aquí dice que B sub 1 es igual a B sub 2. Esa vendría a ser la caída de tensión total paralelo, le llamamos, ¿no? Que vendría a ser como el caso de las dos esferas cargadas. ¿Se acuerdan cuando dimos potencial eléctrico? Bien, donde ahí, digamos que los condensadores pueden tener distintos valores de capacidad. Cuando un condensador tiene una determinada capacidad, se le asigna esa capacidad se mantiene constante. Esa capacidad se mantiene constante. ¿Bien? Bueno, entonces fíjense que en la conexión paralelo lo que se mantiene igual es la diferencia potencial entre las placas de los condensadores conectados en paralelo. Mientras que cuando teníamos conectado en serie, lo que se mantenía igual eran las cargas. Ahora claro. bien, las cargas de este sistema paralelo es igual, la carga total es igual a la suma de los parciales. Quiere decir que aquí, en lo que yo estoy rodeando, vamos a formar un capacitor equivalente. Vamos a poner esto que dice aquí, ¿no es cierto? Donde la carga de este capacitor equivalente paralelo, de estos dos, ¿bien? Supongamos que esto vale C1. Vale, qué mal que escribo. Antes escribía mejor. Entre estos dos capacitores conectados en paralelo, yo voy a tener un capacitor resultante paralelo, donde su carga va a ser igual a la suma de las cargas parciales de estos dos. Y su diferencia potencial va a ser igual a la diferencia potencial parcial que tenga cada uno. Por lo tanto, si yo hago la ecuación entre la carga total dividido la diferencia potencial, como la diferencia potencial no me ha aumentado con respecto a las parciales, pero sí la carga total, yo voy a tener entonces que esa capacidad, o la capacidad de este condensador equivalente, habrá de aumentar. ¿Estamos de acuerdo? Ujú. Bien. Bien. Entonces, teniendo en cuenta esto, yo digo que la carga total es igual a la suma de las parciales.
Q1 es igual a C1 por B1 y Q2 es igual a C2 por B2. Esto quiere decir que como B1 y B2 son iguales, bien, la represento en esta ecuación de esta manera y le saco factor común. Al sacar factor común, ¿qué hago? Lo paso dividiendo a esa tensión total paralelo y va a quedar que esta relación es la capacidad total paralelo. Por ende, cuando se conectan en paralelo dos condensadores, la capacidad total paralelo es igual a la suma de las parciales. Si tengo 1.000.000 de condensadores conectados en paralelo, la capacidad total paralelo es la suma de ese 1.000.000 de condensadores, la capacidad de los condensadores conectados en paralelo. Esta es una conexión equivalente a lo que nosotros vamos a ver después como resistencia en serie. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? Acá nosotros tenemos constante la diferencia potencial. Sí. Homólogamente a lo anterior podemos calcular la intensidad en cada rama. En cada Y rama. si te doy la unidad de tiempo, sí. Es difícil. Acá no vamos a ver. Acá No, lo sí. que vamos a ver es que la intensidad total es igual a la suma de las intensidades parciales. Y las intensidades parciales van a estar de acuerdo a la relación entre la carga que puede acumular cada condensador dividido en la misma unidad de tiempo, digamos. Termina siendo que la carga total es igual a la suma de las cargas parciales. ¿Me explico o no? A ver, Sí. déjame que te diga mejor. Déjame que te diga mejor. A ver dónde estoy poniendo. Acá. Yo digo que acá arriba le digo, que la intensidad total es igual en un circuito paralelo, ¿no? A la intensidad de parciales. Hay 1 más y 2. ¿Estamos de acuerdo? La corriente se define como la cantidad de carga en la unidad de tiempo. Carga total en la unidad de tiempo, un cierto delta T, ¿no es cierto? Igual a la carga que recibe el condensador 1 dividido por la misma unidad de tiempo, pues tenemos que hacerlo en la misma unidad de tiempo, más la carga total del condensador 2 en la misma unidad de tiempo. Como la unidad de tiempo es la misma para todos, ¿qué es lo que hago yo acá? Sacar factor Elimino. común. La elimino. Ah, claro, eliminado. Entonces me queda que Q total es igual a Q1 más Q2. Es lo que yo puse acá. ¿Está? Y de ahí voy formando la ecuación como para saber que la capacidad total paralela es la suma de las parciales. ¿Bien? Sí, sí. Bueno, sigamos. A ver. Vamos a hacer el número 4, que este está lindo. Prestar muchísima atención al número 4. Al número 4. ¿Eh? Vamos a ver si podemos terminar este ejercicio. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Tenemos dos condensadores conectados en serie. Uno tiene 1 micro, el otro tiene 2 microfaradios. Y me pide que calcule las cargas de cada uno y la diferencia potencial en cada uno. Bien, bueno, vamos de nuevo. La carga total es igual a la carga de cada uno y la diferencia potencial es igual a la suma de ambos. ¿Qué es lo que tengo que calcular yo? Ya inmediatamente puedo calcular la capacidad total serie, haciendo C1 por C2 sobre C1 más C2. Yo voy a tener la capacidad total serie, ¿sí? Al multiplicarla por la caída de tensión total
voy a obtener la carga total, y al tener la carga total, habría calculado ya cuánto vale Q1 y Q2, porque son iguales. ¿Bien? Iguales entre sí e iguales a la carga total serie. ¿Estamos de acuerdo? Claro. Pónganme, por favor, ¿eh? Quiero saber si lo han entendido o no. Todos. Sí, profe. Vamos, todos. Sí, Sí, sí. profe. Bien, sí. Bien. Entonces yo calculo inmediatamente la capacidad total serie haciendo esto, me da 2/3 de microfaradio. Obviamente es menor a la más chica, porque la más chica tiene 1 microfaradio, o sea que 2/3 es menor que 1 microfaradio. Perfecto. Inmediatamente después calculo, como tengo la caída de tensión total, la carga total, que va a ser igual, esta va a ser la carga de cada condensador, va a ser la misma. ¿Bien? Entonces, al tener la carga de cada condensador, ¿qué voy a hacer? Al dividirlo por la capacidad de cada uno, voy a obtener la diferencia potencial que hay en cada uno, como hice en el primer caso. Sumo me da 1200 voltios, que es obviamente la diferencia potencial a la cual estaban sometidos, 1200 voltios. Si yo calculé bien las parciales, las caídas de tensiones parciales, habré calculado bien la carga Q1 y Q2 parcial de cada condensador conectado en serie. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. En el caso anterior. Sí, sí, sí. Pero ahora fíjense lo que pasa. Tenemos esto, una aclaración. Al ser Q1 igual a Q2, pero como yo tengo que C2 es igual a 2 micro, tiene más capacidad del condensador 2, es mayor que C1, que vale 1 microfaradio. Bien, y como tengo que la caída de tensión parcial es igual a la carga de cada condensador dividido su capacidad, bien, como C2 es mayor, va a caer menos tensión en el capacitor que tenga mayor capacidad. Voy de nuevo. La diferencia potencial entre placas del condensador que tiene más capacidad va a ser menor. Dice, menor tensión en borde del condensador de mayor capacidad. ¿Está? Bien, y ustedes me dicen, ¿pero por qué? Y porque es fácil. Fíjense, la capacidad como ecuación es igual a la carga dividido la diferencia potencial entre placas. Son inversamente proporcionales la capacidad de un condensador a la diferencia potencial entre sus placas. Si aumenta B, disminuye C. Y si aumenta C, disminuye B. ¿Está? Sí. ¿Lo ven eso? Bueno, Sí. entonces, ¿va a tener más carga el condensador que tenga mayor capacidad? ¿Y va a tener menor diferencia de potencia entre sus placas? El condensador que tenga mayor capacidad. Conclusión. El condensador que tenga mayor capacidad va a poder acumular más carga, merced a tener entre sus placas una menor diferencia de potencial. ¿Bien? ¿Estamos bien? Menos diferencia de potencial, más carga puede acumular. Fíjate la fórmula acá. Claro, sí, sí, pero estoy pensando Esto en, digamos, la vida constante. real, digamos. Como, Pará, ¿y la vida real cómo va a ser? Yo te estoy diciendo algo diferente a lo que es la vida real. yo lo sé, yo lo sé. ¿Cómo que no sabes? Sí, ya sé que es lo mismo, pero lo estoy No, pensando no te como, estoy no sé, diciendo, una no, esto, batería. muchacho, esto en realidad no es así, es todo al revés. Algo así. ¿Eh? Está Nada, bueno, bueno. ¿no? No, está bien, decime la pregunta, yo te hago una bromita, pero decime la pregunta, ¿cómo? No, estoy pensando, no sé, no sé, una batería que tenga mayor capacidad, cómo se vería en un ejemplo práctico. No sé. Bueno, una batería es algo totalmente diferente a un condensador. En una batería se genera FEM, ¿entendés? Y un capacitor no genera FEM. Es un elemento pasivo, donde lo único que hace es supercarga. La batería entrega carga, A ver, sí, nada que ver. ¿Mm? a ver. Eso es lo mismo que comparar una lancha con una moto. ¿Entendés? ¿Qué sé yo? No tiene nada que ver. Cuando hablo de diferencia potencial, hablo de la diferencia potencial a la cual están sometidas la placa de un condensador según la parte del circuito del cual forma parte. ¿Está? Y después más adelante
En la próxima clase vamos a ver que hay 3 diferencias de potenciales. Una tiene que ver con la diferencia potencial que yo le aplico al condensador por parte de la fuente, por ejemplo, que vendría a ser la tensión de trabajo. Está la otra, cuando usted compra un condensador, si yo quiero un condensador de 16 microfaradios por 400 voltios. ¿Qué es estos 400 voltios? Es la máxima tensión que puede soportar ese condensador antes de poner su condensador. Pará. ¿Qué quiere decir esta tensión? Esa es la tensión máxima, que no es la tensión de trabajo, que puede soportar según el dieléctrico que lleva. Segundo valor de tensión. Tercer valor de tensión es el que se produce en el interior del condensador, merced al cual, al disminuir, aumenta la capacidad del condensador que posee un material dieléctrico entre sus placas, comparado con el vacío. Ya lo vamos a ver, quédense tranquilos. ¿Está bien? Está bien. ¿Alguna pregunta más, chicos? ¿Se entendió entonces, no? No podemos comprar una batería con un condensador, nada que ver. Sí, ¿Bien? sí, sí. Ujú, sí, sí. Sí. Bien. Entonces, vamos de nuevo. El capacitor, ¿no es cierto? Vamos a decir así. Si supongamos, ¿no? Ah, bueno, acá tengo que C2. Si C2, para el caso, ¿no? Ujú. Como dice el ejercicio, tiene mayor capacidad que C1, implica dos cosas. Implica dos cosas. Implica dos cosas. Primero, que C2, entonces, al tener mayor capacidad, ¿se acuerdan como la esfera que tiene mayor tamaño? Lo hablamos, ¿se acuerdan? Sí. Bueno, va a tener la oportunidad de ¿qué cosa? De poder recibir mayor cantidad de carga. ¿Está? Entonces, tiene la posibilidad de tener una mayor carga, de incorporar una mayor carga. ¿Bien? Motivo por el cual, según la ecuación esta que vemos acá, que C es igual a Q sobre B, la diferencia de potencial entre sus placas tendrá que ser obviamente menor. ¿No es cierto? Sí. Es decir, que el capacidor de mayor capacidad posee la capacidad de adquirir mayor carga merced a una baja en su diferencia potencial. ¿Está? Ujú. Sí. Bien. Fíjense que Sí. si yo digo lo siguiente, si yo quiero mantener el valor de capacidad constante, ¿está? Bueno, no lo mantengo constante, esperate. A ver cómo puedo hacer para explicarle esto. Supongamos, acá, si la carga es igual a B por C, ¿no? Yo tengo que ese condensador de una determinada capacidad, ¿bien? Ah, lo dije bien antes, perdón. No, no, está bien, lo voy a usar de otra manera. Permiso, ¿eh? Eso lo voy a explicar de otra manera. Si yo tengo un capacitor de una determinada capacidad, ¿no es cierto? Bien. Y fíjense, ponele que quiero crear otro condensador de una capacidad mayor, ¿qué tengo que hacer? Aumentar la capacidad, o sea, aumentar la cantidad de carga, y por ende, cuando lo conecte al circuito, someterlo a una diferencia potencial menor. Ujú. Entonces la capacidad habrá aumentado por condición doble, digamos, ¿no? Por aumento de la capacidad y por disminución de la diferencia potencial. ¿Está? Sí. Entonces, cuanto más grande sea la capacidad del condensador, mayor carga permite, y si la coloco en serie con otro condensador, menor va a ser la tensión que tendrá que recibir. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Bien. Sí. Una conexión serie estamos viendo, ¿no? Sí, sí. Ahora el punto B, dice, C1 y C2 ya están cargados. Ya están cargados, o sea que cada uno posee la cantidad de carga que se determinó cuando estaban conectados en serie. 8 por 10 a la menos 4 coulombs. ¿Está? Ya están cargados.
Y dice que se desconectan de la red. Se desconectan de la red. No están conectados a ninguna red. Se desconectan de la red. ¿Y después qué se hace? Se lo conecta entre ellos, o sea, se desconectan en la red, se desconectan entre ellos y se los conecta en paralelo. Vamos de nuevo. Yo estos dos condensadores los desconecto de la red y los desconecto de estar conectados en serie. Pero están cargados. Están cargados. O sea que yo voy a tener dos capacitores. Uno de 1 microfaradio, otro de 2 microfaradios, y cada uno con una cantidad de carga de igual a 8 por 10 a la menos, que no me acuerdo, 8 por 10 a la menos 4 coulomb. ¿Está entendido? ¿Está Sí. entendido? Yo lo desconecto de la red. No se van a conectar a ninguna red más. Lo desconecto. No están sometidos a ninguna diferencia potencial provista por ninguna batería, ningún circuito, nada. Lo desconecto. Y lo desconecto de estar en serie. Entonces cada uno va a mantener la carga y obviamente el valor de capacidad que se le ha asignado ya. Obviamente eso como un dato inamovible. ¿Bien? Entonces, ¿qué voy a hacer después? Va a ocurrir lo siguiente. Lo voy a conectar de esta manera. En paralelo. Pero fíjense que no están conectados a ninguna fuente. Presten atención a esto porque hay problemas de parciales donde no sé por qué motivo, yo le digo, se desconectan en la fuente y me lo vuelven a conectar a una fuente. No entiendo por qué. Se dice, no está conectado a una fuente y lo vuelven a conectar a la fuente de 1200 voltios. No entiendo por qué. Eso es no prestar atención. ¿Sí? Hago hincapié en esto. Bueno, el circuito queda de esta manera. C1 y C2 van a mantener su valor constante en cuanto a capacidad. Bien, por un lado. Por otro lado, cada uno, en un principio, tiene la misma cantidad de carga porque vienen de estar conectados en serie. ¿Estamos de acuerdo? Bien. 8 por 10 a la menos 4 coulomb cada uno. Perfecto. Pero ahora los conecto en paralelo. Los conecto en paralelo. Y en paralelo tengo la condición de que B1 es igual a B2. Entonces, C1 y C2 mantienen su valor. La conexión paralelo me implica a mí, me obliga a que B1 y B2 sean iguales. O sea, yo tengo que buscar el equilibrio. ¿Se acuerdan cuando presentamos las dos esferas de distinto tamaño? Las cuales iban a estar en equilibrio si yo mantenía o tenía esas dos esferas al mismo potencial. Bueno, fíjense que aquí tengo dos condensadores que tienen diferente capacidad, que es lo mismo que referir, digamos, simbólicamente al tamaño diferente de esas dos esferas. Pero tanto esas esferas, como vimos en el ejercicio número 18 de potencial eléctrico, como aquí, vamos a necesitar que ambas estén al mismo potencial, igual que las placas de estos condensadores. Bien, eso quiere decir que la carga primitiva de cada condensador, que era igual cuando estaba conectado en serie, no se va a mantener igual. Se van a repartir. Se van a repartir. ¿De qué manera? Y bueno, el capacitor que tiene mayor capacidad va a lograr ¿qué cosa? Que adquiera mayor cantidad de carga. Vamos a ver si es cierto. La carga total primitiva es igual a la suma de las cargas parciales. Cuando se llega al equilibrio, la carga total va a seguir siendo la misma, no se va a escapar. Ni va a aumentar, ni va a disminuir. No se va a escapar. ¿Sí? Va a seguir siendo la misma, pero repartida de otra manera. Entonces, como yo tengo que B1 igual a B2, igualo, diciendo que Q1 sobre C1 es igual a Q2 sobre C2. ¿Por qué? Porque esto es igual a B1 y esto es igual a B2. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, sí. Entonces después hago lo siguiente. Multiplico Q1 por C2, producto de los medios igual, de los extremos igual producto de los medios, según matemática de fracciones, ¿no? Q2 por C1. Como sé que C2 es mayor que C1, voy a tener que Q1 va a conseguir el equilibrio con Q2 si Q1 se carga menos que Q2. O sea que Q2 va a adquirir mayor carga. ¿Está bien? Va a ser mayor cuando esté
en condición de equilibrio. Vamos a decir cierto. Entonces, ¿qué podemos calcular esto? La capacidad total paralelo, desde ya, que es igual a 3 microfaradios, porque es la suma de las parciales. ¿Bien? Como tenemos la carga total paralelo, que es la suma de Q1 y Q2 primitivas, yo puedo calcular inmediatamente ¿qué cosa? La diferencia potencial total paralelo, que va a ser igual para ambos condensadores. O sea que esta va a ser la diferencia potencial a la cual se van a encontrar sometidas los dos condensadores. ¿Está? Por el tema de que están conectados en paralelo. Como ya conozco B1 y B2 y conozco C1 y C2, puedo calcular fácilmente lo que vale la carga de Q1 y la carga de Q2. ¿Bien? Q1 va a valer 5,33 por 10 a la menos 4, por ecuación. Y Q2 va a ser esto. ¿Qué hago yo ahora? La sumo, y me va a dar un valor que va a ser igual a ¿cuánto? Fíjense. ¿Cuánto va a dar eso? 16 16 por 10 a la por menos 10 a la 4. menos 4. Que es la carga total primitiva. Lo que ocurre es que ahora, como uno de los condensadores tiene más capacidad que el otro, al conectarlos en paralelo y al pretender llegar a la condición de equilibrio, que es cuando B1 es igual a B2, va a haber un reparto de carga, donde se va a quedar con mayor carga el condensador que tiene mayor capacidad. Fíjense, Q2 vale 10 por 10,66 por 10 a la menos 4, y el capacitor C2 tiene obviamente 2 por 10 a la menos 6 faradios, mayor que C1. ¿Está? Entonces, fíjense una cosita. En el punto B, ¿qué voy a lograr? Que la carga del condensador 1 sea menor que la del 2. Dice, no mantiene su valor de carga adquirido en el punto A, o sea, en forma primitiva. Sus valores se reparten en función a los valores de capacidad que posee cada uno, y en función a la tensión de Osborne, que tiene que ser la misma. Pero siempre manteniendo constante el valor total de la suma de carga, que es 16 por 10 a la menos 4. ¿Bien? Entonces, por ahí le pueden preguntar en teoría, si yo conecto dos condensadores en paralelo, ¿cuál de los dos va a tener mayor carga? Y el que tiene mayor capacidad. ¿Cuál de los dos va a estar sometido, bueno, a una diferencia potencial diferente? Ninguno, los dos van a tener la misma diferencia potencial. ¿La carga se mantiene constante? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Este es un Sí, problema sí, de parcial. La Este carga problema, total se mantiene constante. claro. sí. ¿Está? Bien. Bueno, ¿alguna pregunta de todo lo que vimos? No, profe. ¿No? Ok. Bueno, Bueno, tomo un matecito y vamos al 6. Ujú. Ahí. Estamos terminando, ¿eh? Hacemos Ujú. este y ya estamos terminando. Y ya habremos visto todo lo que tiene que ver con condensadores cuando tenemos dieléctrico entre sus placas. ¿Eh? ¿Está? Perfecto. Después vamos a comenzar con dieléctrico. ¿Bien? Bien. Bueno, digo que el capacitor C1 de 20 microfaradios está cargado y se lo carga a una diferencia potencial de 1000 voltios. ¿Bien? Y después se le conecta en paralelo un capacitor que está descargado, pero es de 5 microfaradios. Entonces me pregunta, ¿cuál es la carga inicial del sistema? ¿Cuál es la carga inicial del sistema? La que yo voy a calcular ahora. La que depende del condensador 1 nomás. Que es igual a 20 por 10 a la menos 3 coulombios. Porque el otro está descargado. ¿Está? Ya está cargado. Tiene 20 por 10 a la menos 3 coulombios. Después que hago, lo conecto en paralelo. En paralelo dice, lo conecto en paralelo con uno de 5 microfaradios que está descargado. ¿Cuál es la carga inicial del sistema? Esta, la que tiene Q1, la que tiene el primer condensador nomás. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. 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 Queda 10 minutitos, ¿eh? Así como si podemos terminar. Ujú. Bien. Me pide cuál es la tensión final en cada condensador. A ver, dice así. Final. ¿Cuál es la tensión final? ¿Qué quiere decir con tensión final? Después del equilibrio. Exactamente, cuando llega el equilibrio. O sea que la diferencia potencial de ambos va a ser la misma. ¿Qué hago? La calculo. Yo directamente aquí puedo calcular la capacidad total, que es igual a la suma de las parciales porque están en paralelo.
Como sé cuál es la carga total, sigue siendo la misma, que es la suma de Q1 y Q2, Q2 es igual a 0, yo obtengo la capacidad, perdón, obtengo la diferencia potencial a la cual están sometidos los dos condensadores, que es igual a la relación de la carga total paralelo sobre la capacidad total paralelo, que es de 800 voltios. O sea que ambos condensadores van a estar sometidos a la misma diferencia potencial de 800 voltios, ¿no? Fíjese de nuevo, con B1 igual a B2, pero C1 ahora en este caso, que es el de mayor capacidad, va a adquirir, ¿qué cosa? Va a tener mayor carga, obviamente, ¿no? Está cuando se conecten en paralelo. Pero obvio que tengo que ver cuál es esa carga, porque ahora al conectarse en paralelo, se va a repartir. ¿Está? Entonces, como yo ya sé cuál es la diferencia de potencial final que van a tener, ¿está? ¿Me explico? Y obviamente no es esta de los 1000 voltios, ¿está? Porque se carga a este valor de potencial. Nada más, se carga ese valor de potencial. Una vez que está cargado, se conecta con el condensador descargado de 5 micros. Quiere decir que ya no está más conectado a 1000 voltios. ¿Me explico? Entonces la diferencia potencial entre ambos es la misma y es de 800 voltios. ¿Sí? Bien. Entonces, con esos 800 voltios, ¿qué hago? Como sé la capacidad de cada uno, puedo calcular la carga a la cual se van a encontrar cada uno después de que se conquiste el equilibrio. O sea, cuando se llegue a que cada uno tenga la misma diferencia potencial. Entonces, ¿qué hago? La diferencia potencial de 800 voltios la multiplico por la capacidad de cada uno y me voy a encontrar, fíjense, que el valor del primer capacitor, su carga va a ser igual a 1,6 por 10 a la menos 2 coulomb. Mientras que la carga del segundo va a ser igual a 0,4 por 10 a la menos 2 coulomb. Fíjense que va a tener mayor carga el condensador que obviamente tiene mayor capacidad. ¿Se dan cuenta? Sumo las cargas nuevamente para ver qué pasa en la condición de equilibrio, o sea, cuando la tensión final es la misma para los dos, porque están conectados en paralelo, y fíjense que la suma me vuelve a dar 20 por 10 a la menos 3 coulomb, que era la carga total primitiva que solamente tenía el primer condensador porque el otro estaba descargado. ¿Estamos de acuerdo hasta ahora? Entonces, volvamos a la condición anterior por concepto. Como C1 tiene mayor capacidad, va a tener mayor carga. Lo verificamos. ¿Está? Entonces, acumula más carga el condensador de mayor capacidad. Volvemos a tener el mismo resultado conceptual. Sigo. El planteo C es que calcule la disminución de energía cuando se conectan los dos capacitores. Me está diciendo que ya hay una disminución de energía. ¿Cómo se calcula esa energía? Se calcula de esta manera. Estas son las fórmulas para obtener la energía. Un medio de C de la capacidad de cada uno por el cuadrado de la tensión aplicada en cada uno. ¿Bien? Pero puede tener una segunda ecuación donde es igual a un medio de Q por B, o puede tener una tercera ecuación donde es igual a un medio de la carga elevada al cuadrado sobre el valor de capacidad. Cualquiera de los tres que yo puedo utilizar está bien, porque según depende de los datos que tenga, de los datos con los cuales cuente. ¿Bien? Entonces, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Entonces, empecemos. Antes, ¿qué tenía yo? Bueno, tenía que la carga del segundo condensador igual a 0. Está en un estado primitivo. Bien, apenas cuando lo conectaba en paralelo. Entonces quiere decir que la carga solamente la tenía el primer condensador. ¿Está? Bien. Entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, digamos que la energía que tenía el sistema dependía pura y exclusivamente del primer condensador. Por eso yo digo que la energía inicial es igual a un medio de la capacidad del primer condensador multiplicada por el cuadrado de la tensión aplicada, que era de 1000 voltios. ¿Está? ¿Bien? Sí, sí, dale. ¿Qué pasa? Creo que no dijo No. nada a nadie, profe. ¿Eh? Ah, bueno, creí que me habían preguntado algo, disculpe. No, creo que fue una silla moviéndose. Ajá, hay espíritu. Ahí. ¿No? Escuchar física hasta ahora del día viernes trae espíritu. No sé si serán buenos o malos, pero bueno. Bueno, a lo mejor quien escucha Que nos física. ayuden en el parcial. ¿Eh?
Que nos ayuden en el parcial los espíritus. Exacto, son buenos, son buenos. Bueno, vamos. Podrán encontrar profesores, pero creo que como uno, me parece que no. Hablar de espiritismo, una clase de física. Bueno, digamos. Yo tengo, fíjense entonces, ¿por qué utilizo 1000 voltios? Porque cuando apenas los conecto en paralelo, yo tengo que el primer condensador está cargado a 1000 voltios. ¿Está? ¿Se entiende? Claro. Vamos de nuevo. Al principio, T igual a 0, yo tengo que el condensador que está cargado a 1000 voltios lo conecto con el otro de 5 microfaradios que está descargado. Ujú. ¿Está? Entonces su carga va a depender del potencial primitivo que tenía ese condensador al cual fue cargado. Claro. Por eso utilizo 1000 voltios. Si no, puedo utilizar esta cuestión también, que es un medio de la carga que adquiere, que depende de esos 1000 voltios sobre el segundo. Es exactamente lo mismo. Y obtengo el valor inicial de esa energía, que es igual a faradio por voltio al cuadrado, donde venía siendo joule. ¿Está bien? Ujú. Coulomb por voltio es joule. Bien, sigo. ¿Qué pasa al final? Al final yo tengo que cada uno está a 800 voltios. Entonces digo, un medio de C1, que es la capacidad del primero, por el cuadrado de la tensión aplicada cuando llego a la condición final, que es 800 voltios. Entonces sumo la energía acumulada en la condición final y me va a dar un medio de 20 por 10 a la menos 6 faradios, que es la capacidad del primero, por los 800 voltios al cuadrado, más un medio de la capacidad del condensador segundo, que estaba descargado inicialmente y que después se carga, para llevarle la diferencia potencial de 800 voltios por el cuadrado de esos 800 voltios. Conclusión, calculando, sacando cuentita y demás, me da que esa energía final es de 8 joules. 8 joules. ¿Qué quiere decir? Que en definitiva ha habido una disminución de energía. Porque si yo hago el delta, es el valor final menos el valor inicial. El valor final menos el valor inicial, ¿viste? ¿Está? Sí. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que justamente la energía ha disminuido. 8 joules menos 10 joules es igual a menos 2 joules. O sea que yo he tenido una pérdida de energía, en definitiva. Ahí dice que la energía que se perdió se ha transferido en forma de onda electromagnética, qué sé yo. Es una forma de decir, ¿no? Pero bueno, ahí me doy cuenta de que sí, justamente ha habido una disminución de energía. ¿Está? Sí. Se entiende. Nada es gratis. Bueno, con esto hemos concluido la clase de hoy. Bien. Muy bien. Bien.